Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con nuestra siguiente sesión. Entonces, primero me presento, mi nombre es Fabián Serrano, yo soy arquitecto de soluciones enfocado en temas de seguridad. Llevo alrededor de 3 años dentro de AWS, estoy basado en Colombia, pero pues atiendo clientes de toda la región de Latinoamérica en general. Y bueno, ya entrando a esta sesión, vamos a hablar un poco más de un deep dive alrededor de Bedrock y alrededor de los servicios de seguridad que se integran, por decirlo de esa forma, o que están alrededor de Bedrock y que tendríamos que tener en mente. Entonces, la agenda para esta sesión, primero es hacer una revisión muy breve de la matriz, el Scoping Matrix, que fue lo que nos explicó muy bien Miguel durante su sesión anterior. Vamos a hacer una pequeña resumen, más que todo de la fase del Scope 3 y 4, que es donde está ubicado Bedrock. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo WASP Top 10 para eh, LLMs y ya después ya entramos a revisar más que todo controles y servicios de seguridad enfocados hacia Amazon Bedrock. Bueno, entonces, para comenzar, está la Scoping Matrix. Esto es lo mismo que les explicó Miguel, solo que pues acá ya se ve como, digamos que los 5 scopes de una manera mucho más rápida. Sin embargo, esto fue lo que les fue explicando uno por uno dentro de su charla, ¿no? Es básicamente un marco que nos ayuda a establecer pues un modelo mental para poder abordar todo lo que tiene que ver con riesgos, con implicaciones a nivel de seguridad, para cualquier carga de trabajo de inteligencia artificial generativa que nosotros estemos tratando de implementar. Entonces, acá en este caso, pues ya vimos que el Scope 1 era para aplicaciones para el consumidor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nuestra empresa consume un servicio público de una inteligencia artificial de terceros, por ejemplo. Puede ser gratuito, puede ser pago. El Scope 2 ya es como tal una aplicación empresarial. El Scope 3 va hacia modelos preentrenados. El Scope 4 hacia modelos personalizados, o lo que llamamos el fine tuning. Y el Scope 5 hacia modelos autoentrenados, ¿no? O sea, que ustedes creen como tal su propio modelo y lo entrenen. Y dentro de esta matriz, que como les digo, no voy a ahondar mucho porque ya Miguel lo explicó, es donde nosotros nos vamos a enfocar en el scope 3 y 4, que es donde está ubicado Bedrock. Entonces, dentro de ese scope 3 y 4 es donde vamos a empezar a identificar las prioridades que nosotros vamos a tener a nivel de seguridad. Sí, que van a estar asociadas como tal a esos dos scopes, ya sea a nivel legal o a nivel de cumplimiento normativo o a nivel en general de seguridad. Vamos a tener pues unos requerimientos. Cada scope va a tener unos requerimientos diferentes, ¿no? Pero en este caso lo que nos concierne más, que es el scope 3 y 4, vamos a ver que para el scope 3, que son modelos preentrenados, vamos a tener que revisar temas a nivel de frameworks, de gobernanza, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de servicios de inteligencia artificial. Vamos a empezar a ver que también nos tenemos que preocupar por la parte de compliance, por la parte de monitoreo, de generación de reportes, de tener y comprender los datos que estamos utilizando para entrenar el modelo. Esto es bastante importante y ya también Miguel se lo recalcó durante su sesión. Todo lo que tiene que ver con la calidad de los datos que estamos utilizando para entrenarlos y la propiedad de esos datos, o el ownership que llamamos. Eh, en establecer también todo lo que tiene que ver con procesos, con guidelines para poder hacer validación de los resultados que está dando nuestro modelo y pues claramente alinear su uso, que fue lo que vimos de, por ejemplo, que nuestro modelo no esté dando respuestas hacia temas sobre los cuales no debería por qué hablar. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que preocuparnos a nivel de los modelos preentrenados. Y cuando ya estemos haciendo la parte de los modelos optimizados, pues ahí nos tenemos que preocupar por todo lo del Scope 3, claramente,
Y además se va a sumar el tema de poder controlar el acceso a ese modelo que está optimizado, que está personalizado, y también tener el tema de heredar la clasificación de datos pues de los datos que estamos utilizando a nivel de optimización. Entonces, todos esos controles son temas que tenemos que tener en cuenta. Otra vez, en estos dos scopes es que nos centramos porque ahí está ubicado Bedrock. Y ya cuando pasamos a lo siguiente es qué debo priorizar. Entonces, dentro de los modelos preentrenados, nosotros tenemos que priorizar el control y el uso de los modelos básicos específicos dentro de esos modelos, controlar el acceso también a los endpoints que nos van a ayudar para el tema de la inferencia, eh, poner protecciones adicionales, por ejemplo, como un WAF o un DLP, que pues van a ser bastante útiles para que nosotros podamos filtrar todo lo que tiene que ver con esas entradas maliciosas eh, y que vayan enfocadas hacia hacer daño a nuestros endpoints o hacia el modelo como tal. Y dentro de los modelos optimizados, otra vez, pues tenemos que tener todo lo que tiene que ver con el Scope 3 y aparte de eso, pues también proteger todo lo que tiene que ver con los endpoints, el modelo que estamos fine-tuneando con todo lo que referente a IAM, por ejemplo, a permisos, con todo lo referente a cifrado y con todo lo referente a monitoreo. Entonces, es como una pequeña revisión rápida de lo que vimos dentro de la sesión de Miguel, enfocada hacia Scope 3 y Scope 4. Y ya sobre eso, pues entonces vamos a elaborar qué es lo que nos va a ayudar para poder llevar a cabo todo esto. Entonces, primero, algo importante que conozcan, por si alguno no lo había conocido antes, el OWASP Top 10 para Large Language Models. Entonces, todas las aplicaciones basadas en LLMs, ahorita se generó este OWASP Top 10, en donde básicamente pues vemos las principales amenazas y las cosas que nosotros tenemos que preocuparnos a nivel de seguridad para nuestras aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Entonces, ahí tienen el link para que revisen a detalle cada una de estas. Son bastante importantes que nosotros podamos identificar cada una de estas dentro de nuestro flujo de trabajo de inteligencia artificial generativa y poder generar los controles adecuados para cada una de ellas. Hay una anotación rápida y es que este OWASP Top 10 ha cambiado un poquito en comparación entre lo que se tenía en 2024 con lo que se tiene ahorita en 2025. Algunos de estos LLMs han, han bajado de posición, algunos se han añadido nuevos, han sido eliminados algunos. Por ejemplo, como nuevas entradas se tiene el tema de System Prompt Leakage, Vector and Embeddings, que es el 07 y 08. Esos son nuevas entradas que se tienen dentro de este OWASP Top 10. Se expandieron algunas categorías y aparte de eso, pues también vimos que se eliminó, por ejemplo, el LM07 anterior, que era el de Insecure Plugin Design. Entonces, esto para qué se los digo es porque esto nos permite observar la rapidez en la que se están produciendo los cambios en el ámbito del GenAI. Sí, entonces es algo que es relativamente nuevo y que todos estamos aprendiendo constantemente cosas nuevas sobre este tipo de modelos, sobre este tipo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial generativa. Y a la vez de que aprendemos cosas nuevas, pues también empezamos a descubrir nuevos problemas. Y sobre eso es que, por ejemplo, se va actualizando el tema del OWASP Top 10 para estos Large Language Models. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que se está actualizando constantemente. Bueno, ahí está lo que les digo de que algunos cambiaron de posición y, bueno, las nuevas entradas y los que se eliminaron. Listo. Ahora, si mapeamos el OWASP Top 10 hacia qué servicios o qué features nos ayudar a mitigar estas amenazas, entonces empezamos a ver el principal de todos y algo que vamos a hablar un poco sobre esta sesión, pero que más que todo lo van a ver en funcionamiento durante el workshop, son los guardrails de Bedrock. Entonces, los guardrails nos ayudan a
varios de esos casos de uso, el tema de prompt attacks, el tema de detección de datos sensibles, de tópicos denegados, de palabras customizadas para que no se hable de ese tipo de temas, eh, el tema de regex, de profanity, temas de hacer un chequeo a nivel de grounding, es decir, que nuestra respuesta sea lo más certera posible y que esté basada en datos, en hechos, ¿sí? Que no sea algo que se inventó el modelo, ese tipo de cosas, ese tipo de chequeos los podemos hacer también con los guardrails. Entonces vemos que están dentro de varios de estos LLMs, 0.1, en el 0.2, en el 0.5, por ejemplo, en el 0.9, ahí vemos los guardrails. Esto también se complementa con el tema de IAM, claramente, todo el tema de permisos, con el tema de Macy también para descubrir datos sensibles dentro de nuestros buckets. Eso también nos va a ayudar bastante. El tema de KMS para la parte de encripción. Y bueno, distintos tipos de servicios también que nos van a ayudar. Inspector para el tema claramente de escaneo de vulnerabilidades. WAF y Shield para todo lo que tiene que ver con la protección ya como tal de la aplicación. Y bueno, también cuando estamos hablando de esos que están vacíos, pues por ejemplo a nivel del LLM03, que es la parte de supply chain, pues ahí podemos tener también todo lo que tiene que ver con escaneo de vulnerabilidades. Para el data poisoning, ahí podríamos también incluso incluir el tema de el SageMaker Model Monitor. Y para el System Prompt Leakage, ahí también, por ejemplo, entraría a revisarse la parte de Macy, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos servicios que nos van a ir ayudando con esto y ya vamos a ir revisando cómo se integran. Listo, entonces, controles que vienen específicos del servicio a nivel de cómo está diseñado el servicio, vamos a empezar a ver qué ventajas tiene y por qué es la mejor opción cuando nosotros estamos hablando de generar aplicaciones de inteligencia artificial generativa por cómo está pensado, cómo está su arquitectura, ayuda a que sea bastante seguro y a prevenir bastantes casos de uso que vemos normalmente con, pues, algunos modelos en el mercado. Entonces, primero, a nivel de lo que tiene que ver con los ambientes, hay dos tipos de entornos dentro de los modelos disponibles. Entonces, antes de que empecemos a ver cuáles son las diferencias entre cómputo a demanda o cómputo con una capacidad aprovisionada, sería bueno primero empezar a revisar todo lo que tiene que ver con las características comunes. Entonces, independientemente del tipo de entorno que ustedes elijan, la implementación que ustedes utilicen va a aplicar estos tipos de features que son comunes. Primero, y me van a escuchar hablar de esto varias veces porque es importante que ustedes lo puedan interiorizar y es que sus datos no se van a utilizar para entrenar ningún tipo de modelo que esté disponible dentro de Amazon Bedrock. Entonces, todo lo que tiene que ver con sus prompts, con sus datos de respuesta, no se van a usar de ninguna forma para entrenar estos modelos. Y esto tiene que ver también, por ejemplo, a diferencia de otros servicios de IA, eh, hay algunos que tienen, por ejemplo, una política basada en la suscripción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, te ofrecen una versión gratuita y en esa versión gratuita pueden aprender de tus datos. Y si te lo ofrecen gratuito es porque, pues, tú eres el producto, ¿no? Tú eres el que le está proveyendo los datos a ese modelo para que se entrene. En este caso con Bedrock no pasa así. O sea, bajo ninguna circunstancia no existe un tipo de suscripción voluntaria para que puedan aprender de sus datos. No. No, o sea, todo y también lo vamos a ver basado en cómo está la arquitectura de Rock, no aprenden de los datos de los clientes y eso es algo que lo pueden encontrar incluso en los términos de servicio de Amazon Bedrock. Y eh, todo lo que tiene que ver con las implementaciones, con los deployments, se realizan como tal dentro de una cuenta de AWS que es propiedad de AWS y es operada únicamente por el equipo de servicio de Amazon Bedrock. Entonces, ¿esto qué significa? Pues significa básicamente que los proveedores de los modelos, ¿sí? Todos los que vimos que estaban disponibles dentro de Erro, Anthropic, entre otros, todos los proveedores de modelos no van a tener acceso a los datos de los clientes, independientemente del modelo, si el modelo
eh, al que acceda en Amazon Bedrock, independientemente si es on demand o si es aprovisionado, el proveedor como tal del modelo no va a poder ver sus datos y por lo tanto, pues tampoco va a poder utilizarlos para entrenarse. Entonces, esto es algo importante porque, pues, ahí vamos a tener nuestra certeza de que nuestros datos no van a estar alimentando ningún tipo de los modelos que estemos consumiendo dentro de Amazon Bedrock. Listo. Y ahora sí, ¿quién puede acceder a los modelos? Eh, entonces, cuando estamos hablando de en un entorno a demanda, on demand, estos van a estar disponibles para todos los clientes, ¿sí? Entonces, esto básicamente significa que todos van a poder utilizar el mismo entorno, que es un entorno computacional que va a estar compartido para cada uno de los modelos. Y cuando estamos hablando de la capacidad aprovisionada, cuando estamos nosotros ya hablando de ese tipo de entornos, entonces ahí sí los modelos solo son disponibles para un solo cliente. Sí, es un entorno como nosotros llamamos, un entorno dedicado a ese modelo y para ese cliente, para que lo puedan acceder únicamente. Listo. ¿Qué tipo de modelos ejecuta cada uno? Entonces, en el en el entorno on demand, pues nosotros vamos a poder ejecutar las versiones base de cualquier modelo. Algo importante acá es que nosotros no vamos a poder ajustar para ningún cliente, ¿sí? O sea, el nivel como tal de rendimiento no se va a poder modificar para ningún cliente, no se ofrece ningún tipo de capacidad garantizada y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es, por ejemplo, si el uso de ese entorno aumenta repentinamente, o sea, se llega a tener un pico a nivel del uso que se está teniendo, es posible, por ejemplo, que nuestras solicitudes se vean limitadas, ¿sí? Hasta que como tal se activen los mecanismos internos de escalado. Entonces, algo que nosotros tendremos que tener en cuenta cuando estamos utilizando ese modelo a demanda es que, pues, funciona bien, para lo que son cargas de trabajo de desarrollo, cargas de trabajo a nivel de pruebas, potencialmente también para cargas de trabajo, por ejemplo, que estén en producción, que no sean críticas, pero si ya estamos hablando de aplicaciones críticas, pues sí, tendríamos que revisar el otro tipo de entornos. Y en el entorno ya como tal que es computación aprovisionada, entonces acá ya es diferente, acá ya el equipo de servicio no lo escala, ¿sí? De acuerdo a pues, los mecanismos de escalado que se tengan, que se tienen, por ejemplo, en el modelo on demand, sino que nosotros vamos a aprovisionar el modelo, vamos a establecer un nivel de capacidad que va a tener el modelo. Vamos a poder optar, por ejemplo, si implementar una versión base o hacer un modelo tipo fine tuning que nosotros vamos a crear y vamos a tener como mucha mayor flexibilidad a nivel de, pues, todo lo que estamos haciendo con el modelo, ¿no? Entonces, si nosotros ya necesitamos una capacidad mucho más certera para lo que nosotros vamos a hacer, para una carga de trabajo crítica, pues se recomienda ese tipo de entorno. Listo. Entonces, ahora ya vamos a empezar a hablar un poco de protección de datos, cómo aplican dentro de Amazon Bedrock y para aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Entonces, primero, temas de privacidad de datos, como les digo, es fundamental. Lo vuelvo a repetir, no se almacenan en Amazon Bedrock datos de entrenamiento, ya sea de todo lo que tiene que ver con la inferencia o de temas de personalización. Nosotros no almacenamos y como no almacenamos, no se pueden filtrar. Eso es algo importante. Los proveedores de los modelos tampoco van a poder verlos, no se pueden utilizar, ni siquiera AWS los puede utilizar para ningún otro fin. Los únicos datos que nosotros sí almacenamos, y esto es importante que lo sepan, son métricas operativas. Todo lo que tiene que ver con datos, por ejemplo, para temas de facturación, metadatas para, por ejemplo, para que la consola pueda listar cuáles son sus trabajos, sus jobs a nivel de personalización, a nivel de las definiciones que tienen en agentes para lo que es Amazon Bedrock. Si crean un modelo personalizado, por ejemplo, pues nosotros vamos a almacenarlo, pero
como veremos pues un poco más adelante, vamos a poderlo cifrar con nuestras propias llaves de KMS. Algo importante acá también es que todos los datos utilizados, que ya sean pues, por cualquier API que esté dentro de, de Amazon Bedrock, van a permanecer dentro de la región que nosotros elijamos. Entonces, todas esas solicitudes API, por ejemplo, si se está corriendo en la región de Frankfurt, pues van a permanecer dentro de la región. Y nosotros vamos a poder configurar para que nosotros podamos escribir nuestros prompts y nuestras respuestas en un bucket de S3 en esa región, y pues ya después nosotros decidiríamos si nosotros queremos replicar esos datos a otra región, pero claramente pues eso ya tiene que ver con el tema de su responsabilidad si quieren mandar esos datos a otra región. O sea, como tal, el servicio no lo va a hacer por ustedes. Entonces es importante que tengan eso claro. Listo, temas de encripción. Hay un dicho común en seguridad y es, si algo se mueve, encriptalo, ¿no? Entonces, acá también es importante que ustedes sepan que todas las comunicaciones hacia o desde y dentro también de Amazon Bedrock siempre van a estar cifradas en tránsito, ¿sí? No hay un solo endpoint de Bedrock que no tenga TLS. No hay. Siempre todos los endpoints van a requerir TLS e incluso se va a requerir TLS 1.2 como mínimo para poderse conectar a la API de Amazon Bedrock. Se recomienda TLS 1.3, pero como les digo, mínimamente TLS 1.2. Incluso si necesitan algún endpoint que sea FIPS, también se tiene en las regiones de US East 1, que es Norte de Virginia, y US East West 2, que es Oregon, se van a poder tener. Y la otra parte del dicho es, si algo no se mueve, pues también encriptalo. Entonces, también para este caso de uso, nosotros recomendamos cifrar los datos de entrenamiento, más que todo cuando estamos hablando de fine tuning, que vamos a tener en un bucket de S3 con nuestras propias claves de KMS. Entonces, nosotros recomendamos cifrar fuertemente los modelos personalizados, pues con sus claves de KMS, con su Customer Managed Keys, para que pues puedan estar seguros de que esos datos van a estar eh, encriptados en reposo. Listo. Y algo importante también es que con IAM vamos a nosotros poder tener la flexibilidad de permitir o denegar el acceso a ciertos modelos fundacionales. Entonces, permitir también solo que ciertas personas puedan ejecutar trabajos a nivel de fine tuning de los modelos, bloquear el acceso a la consola de algunos usuarios, eh, ser tan granular como nosotros queramos con las políticas para poder tener siempre el principio del menor privilegio, ¿no? Que es a lo que siempre apuntamos cuando estamos hablando de identidades y accesos. Listo. Por si acaso, por si alguno no la conocía, que es uno de los servicios más importantes a nivel de seguridad, Key Management Service, pues lo vamos a utilizar para poder gestionar nuestras llaves de cifrado dentro de AWS. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Como les vengo diciendo, para poder encriptar toda la data que nosotros tengamos dentro de los buckets de Amazon S3. Por ejemplo, cuando estamos hablando de, y fue el caso de uso que les di anteriormente, cuando estamos hablando de fine tuning, que nosotros vamos a proveer datos al modelo para poderlo entrenar, pues ciertamente los datos que nosotros estamos utilizando para entrenarlo deberíamos encriptarlos, y deberíamos encriptarlos pues de la manera más fácil de hacer eso es con una llave que tengamos dentro de KMS. Vamos a tener información de la sesión dentro de KMS. Vamos a poder utilizar todo lo que se refiere a Customer Managed Keys, que si ustedes pueden crear y administrar su propia llave, o pueden utilizar las llaves administradas por AWS. Y lo bueno de esto es que todo lo referente a KMS también pues va a tener unos logs, y esos logs se pueden ver a nivel de CloudTrail o a nivel de CloudWatch para hacer ese monitoreo a nivel de métricas, a nivel de logs, a nivel de uso de cada una de las llaves. Y también dentro de cada una de las llaves vamos a tener una política para saber quién puede usar la llave, quién la puede administrar,
y pues de esa manera también tener esa parte de identidades y accesos también aplicada hacia las llaves de encripción que solo se puedan utilizar las personas que verdaderamente la necesitan para el caso de uso o las aplicaciones. Listo. A nivel de monitoreo, entonces es importante que nosotros podamos monitorear todo lo que tiene que ver con las métricas de uso. Para eso está el servicio que se llama Amazon CloudWatch. Amazon CloudWatch pues, nos va a permitir exactamente eso, ¿no? Monitorear métricas, poder crear paneles personalizados para ver la información que nosotros consideramos más relevante. Vamos a poder supervisar a nivel de CloudTrail todo lo que tiene que ver con los logs, con la actividad a nivel de las APIs que están pasando en general para todo el entorno de AWS, pero pues también aplica para todo lo que tiene que ver con Bedrock. Y algo importante que eh, nosotros tenemos que tener en cuenta es que estas actividades se almacenan como tal dentro de nuestra cuenta y esa información no se va a registrar de ninguna manera en Amazon Bedrock. Sí, o sea, no se va a enviar a otro sitio, no se va a enviar a otra cuenta del servicio, se almacena dentro de nuestra cuenta, entonces nosotros vamos a estar seguros de que eh, Amazon Bedrock también a nivel de regulaciones, pues va a cumplir con los requisitos regulatorios que nosotros tengamos. Entonces, acá pues pueden ver un listado de las acreditaciones, los estándares a nivel de compliance que ahorita tiene disponible para como tal AWS y Amazon Bedrock, entonces todo lo que tiene que ver con el CISP, FedRAMP, GDPR, IPA, ISO, bueno, PCI, SOC 1, 2 y 3. Todo esto pues ya está disponible. Incluso pues ustedes pueden ver toda esta información de cumplimiento por medio de Artifact, ¿no? Si no lo conocen, pues dentro de Artifact en la consola pueden buscar cada uno de este tipo de cumplimientos para los servicios de AWS. Listo. Entonces ya pasando con el tema de Identity and Access Management. Entonces acá vamos a ver que primero IAM pues es el servicio que nos va a ayudar y le va a ayudar a los administradores como tal a controlar, pues como su nombre lo dice, todo lo que tiene que ver con el acceso de forma segura hacia los recursos de AWS. Entonces acá es donde nosotros vamos a poder controlar quién va a poder autenticarse, quién va a tener permisos hacia los recursos en general, pues en este caso también aplicado hacia Amazon Bedrock. Vamos a tener distintas funciones y dentro de esas funciones, que fue también un vistazo que nos dio Miguel dentro de su charla, hay varios tipos de funciones o atributos, por decirlo así, que van a estar incluidos dentro de la política. Entonces, hay primero las políticas basadas en identidad. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a elegir primero hacia qué principal es que está aplicada esa política, es decir, si está aplicada hacia un usuario, hacia un grupo de usuarios, hacia un rol, qué acción va a tomar la política. Entonces, acá es donde nosotros vamos a decir si es un allow, si vamos a permitir el tráfico, o si es un deny, si vamos a denegar el acceso. Eh, en este caso, por ejemplo, puede ser hacia la consola de Bedrock, por ejemplo, se podría poner ese tipo de acciones. ¿Hacia qué recurso? Entonces ahí ya entra también a ver el recurso. Entonces nos vamos a poder identificar y especificar el o los objetos a los cuales nosotros queremos que se aplique la acción que definimos anteriormente. Entonces acá, por ejemplo, podríamos poner si quisiéramos el ARN de algún modelo, por ejemplo, se podría poner ahí. Y también basado en eso, nosotros podríamos tener finalmente todo lo que tiene que ver con ABAC, ¿no? O Attribute Based Access Controls. Entonces son control, como su nombre lo dice, ¿no? Controles basados en atributos, en donde nosotros vamos a poder definir permisos incluso basados en etiquetas. Entonces, etiquetas que nosotros podemos asignar, por ejemplo, a las entidades, que podemos asignar también a los recursos, pues podemos utilizar esas etiquetas para también incluirlas en las políticas y poder ser granulares a nivel de hacia qué recursos o qué entidades pueden o no tener permisos para ejecutar ciertas acciones dentro de AWS. Listo. Algo importante también que sepan es claramente todo lo que tiene que ver con llegar
principio del menor privilegio no es algo que se alcance, por decir así, de primerazo, ¿no? Es un camino evolutivo. Nosotros siempre vamos a estar cumpliendo este ciclo, es algo que tenemos que estar verificando constantemente. Nosotros siempre vamos a setear los permisos iniciales, pero no se queda solo ahí. O sea, después de setear los permisos iniciales, nosotros que tenemos que empezar a verificar el acceso, verificar cómo se están utilizando cada uno de esos permisos y si identificamos que, por ejemplo, hay permisos demasiado laxos, que hay alguna política que no se está usando, algún rol que no se está usando, algún permiso dentro de algún rol que no se está utilizando, pasar como tal hacia la parte de refinar esos permisos. Y bueno, como lo ven dentro de la gráfica, se vuelve a cumplir el ciclo. Entonces refinamos los permisos, quedan seteados y después volvemos a verificar y si identificamos que hay algo que está demasiado laxo, que no se está utilizando, pues volvemos. Acá es importante entonces que ustedes también se apalanquen de un servicio que se llama IAM Access Analyzer, que básicamente tiene dos tipos de analizadores. Un analizador que es para accesos externos y es para verificar que, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, un bucket de S3 no se esté compartiendo con algún principal que esté fuera de su organización. Él como que ve todas las rutas posibles teniendo en cuenta las políticas del bucket, las políticas que tengan definidas dentro de AWS y puede identificar si efectivamente llega a haber algún principal que tenga acceso fuera de su organización a ese recurso. Y el que nos concierne más para este caso de uso, un analizador de permisos no utilizados. Entonces ahí es donde les digo, en donde les va a mostrar de una manera bastante gráfica cuántos roles no se están utilizando en ese momento, que llevan tiempo sin utilizarse, cuántas access keys no se están utilizando, cuántas políticas dentro de los roles no se están utilizando, que llevan tiempo sin utilizarse. Y eso nos va a permitir a poder pasar a la parte de refinar constantemente pues esas políticas, que es lo que a todos nos concierne. Listo. Entonces esto es eh, un ejemplo, básicamente una política. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un efecto de allow. Estamos permitiendo eh, acceso a todas las acciones de Bedrock que están listadas, ¿no? Para todos los recursos. Entonces esto es como un ejemplo de cómo se vería una política y sobre eso pues nosotros podemos ser tan granulares como quisiéramos para poder permitir y denegar este tipo de acciones para cada uno de los principales que tengamos dentro de AWS. Entonces, con IAMs que nosotros vamos a poder controlar y siguiendo este mismo camino, vamos a poder controlar quién va a poder estar autorizado para usar los recursos de Amazon Bedrock, ¿no? Que es lo que estamos hablando durante este Activation Day. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, por medio del ID del modelo, crear políticas de bloqueo para ciertos modelos. Lo podemos hacer. Eh, vamos a poder ya sea permitir o denegar explícitamente el acceso a cualquiera de las acciones. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que el equipo tenga permiso para poder aprovisionar capacidades dentro de Titan Text, pues lo podemos hacer. Y si queremos también que el equipo tampoco tenga, digamos, permisos para revisar modelos de Anthropic, pues se puede generar ese tipo de política también. Entonces nosotros podemos ser tan amplios o tan granulares como lo necesitemos. Lo importante es que nos apalanquemos de IAM para proveer únicamente el acceso para los principals que necesiten este caso de uso hacia los recursos que necesiten utilizar y siempre estar, como les vengo diciendo, siguiendo el modelo del menor privilegio. Listo. Entonces, ahora cuando estamos hablando de modelos customizados o lo que llamamos fine tuning, bueno, acá ya es un poco más complejo, ¿no? Acá ya tenemos que considerar algunos aspectos más. Entonces, el primero, pues debería ser un poco obvio. Nosotros tenemos que tener claros los permisos a nivel de IAM para ejecutar las acciones del modelo en cuestión. Eso es lo mismo que vimos anteriormente. Entonces, una lista, por ejemplo, de los permisos necesarios para todo lo que tiene que ver con poder realizar las acciones de fine tuning. En este caso no se limitó para un modelo en particular.
Sin embargo, pues ustedes probablemente, como les vengo diciendo, si quisieran hacerlo. Y entonces con esto ya se podría iniciar lo que se llama un trabajo a nivel de fine tuning, ¿sí? De entrenamiento de fine tuning. Sin embargo, y esto es importante que lo tengamos claro, nosotros no realizamos el entrenamiento como tal. Nosotros como clientes no realizamos el entrenamiento. El entrenamiento lo realiza Amazon Bedrock. ¿Qué es lo que hace el cliente? Iniciar ese trabajo de entrenamiento. Entonces, ahora, ¿qué también se debe tener en cuenta? Se debe crear un rol para que Amazon Bedrock pueda asumirlo cuando se esté creando ese trabajo de entrenamiento para que Bedrock pueda asumir ciertos permisos a nombre de nosotros, ¿sí? Sobre eso, pues nosotros debemos agregar varias políticas al rol para permitir el acceso a, pues también, por ejemplo, las áreas de datos en los buckets de C3, en donde tenemos, pues, los datos de entrenamiento. Listo. Y digamos que algo que también tenemos que tener en cuenta es si nosotros vamos a agregar acceso a los conjuntos de datos que estamos utilizando para la validación, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con la ubicación, desde donde se desea que Amazon Bedrock entregue los datos de salida relacionados con el trabajo de entrenamiento, pues también existen otras políticas que nosotros vamos a poder otorgar. Temas también, por ejemplo, como el acceso a las claves de KMS, el acceso como tal para que puedan acceder a esas claves y puedan descifrar los datos de entrenamiento, pues se tienen que tener en cuenta. Entonces, esas son las tres políticas que nosotros tenemos que tener inicialmente para poder generar esos trabajos de fine tuning. Entonces, el acceso como tal a la customización del modelo, la política de Amazon Bedrock para que pueda asumir cierto rol y ya como tal la política para que pueda ganar acceso hacia el dataset de donde tenemos el entrenamiento. Entonces ahí es donde ya empezamos a listar temas relacionados con S3, dónde está ubicado y hacia qué tipo de buckets va a tener permiso de acceder a los datos para poder entrenar el modelo. Listo. Ahora, para los modelos bajo demanda, pues eh, acá digamos que probablemente ya no sea un gran problema, pero si tenemos un modelo con capacidad que sea aprovisionada, pues sí, digamos que tenemos que empezar a ver temas importantes si nosotros quisiéramos hacer lo que llamamos un cross-account access, ¿sí? Es decir, tenemos dos cuentas que la llamaremos, en este caso, pues, por ejemplo, cuenta 1 y cuenta 2. En la cuenta 1 nosotros tenemos un rol que le da acceso a los recursos de Amazon Bedrock, ¿sí? A los modelos que nosotros tenemos aprovisionados. Y en la cuenta 2, digamos que nosotros no tenemos ningún tipo de recurso de Amazon Bedrock por ningún lugar. Entonces, acá la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a poder otorgar acceso a los usuarios de la cuenta 2 eh, para que puedan utilizar Amazon Bedrock dentro de la cuenta 1? Entonces, hay, hay un proceso acá que tenemos que tener en cuenta. Es un proceso que básicamente es de dos etapas. Entonces, primero, vamos con una de las políticas que vimos en el caso de uso anterior y es el poder asumir roles. Entonces, en este caso, pues nosotros le damos una política a que, digamos, tenemos una inline policy dentro de la cuenta 2 que pues da los permisos de assume role y digamos que con eso no es suficiente, ¿no? O sea, si nosotros igual tenemos una política que dice, bueno, sí, vamos a poder utilizar Amazon Bedrock, eso como tal no le otorga a la cuenta 2 la capacidad de que pueda acceder a algo en la cuenta 1. Para que eso pase, es que nosotros tenemos que agregar una trust policy. Entonces, dentro de la cuenta 1, en el rol A de la cuenta 1, nosotros tendríamos que generar una trust policy para que se establezca esa relación de confianza para que cualquiera pues que tenga los permisos necesarios dentro de
el rol B de la cuenta 2 pueda asumir el rol A de la cuenta 1 y dentro del rol A de la cuenta 1 pues también ya se tiene una trust policy de que se puede asumir ese rol desde el rol B de la cuenta 2. ¿Sí? Entonces es un proceso que pues se puede volver tan complejo como queramos, pero también es bastante flexible para que nosotros podamos generar ese tema de cross account access. Y esto no aplica únicamente para Bedrock, aplica para varios servicios de AWS sobre los cuales nosotros quisiéramos hacer esto. Entonces, para resumir, porque pues puede llegar a ser un poco confuso, tenemos que poner una política dentro del rol en la cuenta 2 que nos permita tener acceso a un rol que tiene los permisos necesarios para acceder a Bedrock en la cuenta 1. Y dentro de la cuenta 1 necesitamos crear una política de confianza para que ese rol se pueda asumir desde el rol que viene de la cuenta 2. Entonces, esos es básicamente los dos pasos que nosotros tenemos que hacer para que, por ejemplo, desde la cuenta 2 se pueda acceder a Amazon Bedrock, que solo está provisionado en una cuenta. Listo. Ahora temas de Network Security. Bueno, entonces, digamos que nosotros podemos llegar a tener dos tipos de conectividad. Y vamos a distinguir ese tipo de conectividades en direcciones públicas y direcciones privadas. Entonces, independientemente del método que nosotros estamos utilizando, ya sabemos que todo el tráfico hacia el endpoint de, como tal, de la API de Amazon Bedrock se cifra en tránsito, ¿no? Mediante TLS 1.2 o superior, ya se los había dicho. Y eh, ahora vamos a tener que distinguir, pues, desde dónde viene el tráfico para saber qué tenemos que nosotros tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, para el caso cuando estamos hablando de direcciones privadas, por ejemplo, nosotros estamos dentro de una VPC, nosotros vamos a poder crear esa conectividad privada con otras VPCs o con, en este caso, con algunos API endpoints, como el API endpoint de Amazon Bedrock, y vamos a poder generar esa conexión privada por medio de Private Link. Entonces, lo que hace Private Link es que genera un endpoint dentro de la VPC y dentro de la VPC, básicamente, pues, teniendo ese endpoint, vamos a poder generar ese túnel, es un túnel de conectividad que va a ser privado a través como tal de la red interna de la región de AWS al endpoint de la API que pues queremos nosotros conectarnos. En este caso, pues es Amazon Bedrock, pero pues podría ser otro endpoint. De esa manera vamos a tener esa conexión completamente privada. Nosotros vamos a garantizar con esta metodología del Private Link, por ejemplo, que nosotros no tengamos o no requiramos de un NAT Gateway o un Internal Gateway en la VPC, ¿sí? Porque como tal el tráfico nunca va a salir, sino se va a movilizar dentro de la red interna de AWS. Y cuando estamos hablando de, por ejemplo, nosotros tenemos una red corporativa y también nos queremos conectar de forma privada al API Endpoint, entonces ahí ya tendríamos que ver un enfoque, por ejemplo, con Direct Connect. Entonces, con Direct Connect, nosotros podemos establecer esa relación, esa conexión, perdón, privada con nuestra VPC que está dentro de AWS y también la vamos a poder integrar con Private Link y por medio de ambas es que vamos a poder generar esa conexión punto a punto privada hasta el API Endpoint. Entonces, como les digo, Direct Connect para entrar a la VPC y dentro de la VPC vamos a tener el Private Link con el VPC Endpoint que va a llevar ese tráfico al API Endpoint. ¿Sí? Listo. Entonces, esto es si nosotros queremos hacer esa conexión para evitar la necesidad de enviarlo a través de el Internet, ¿no? A través del Internet público. Ahora, cuando estamos hablando ya como tal el caso de direcciones públicas, entonces si estamos dentro de una VPC, nosotros podríamos, por ejemplo, enrutar el tráfico al espacio de direcciones públicas si tuviéramos, por ejemplo, ahí sí, haciendo el caso opuesto de lo que acabamos de ver, por ejemplo, teniendo un NAT Gateway, teniendo un Internet Gateway. En este caso, el tráfico sale de la VPC, viaja a través de la red
de la región de AWS y ahí sí se dirige a la dirección pública del endpoint de, de la API de Amazon Bedrock, ¿no? El API endpoint de Amazon Bedrock. En este caso, cuando estamos hablando de que el tráfico se encuentra desde una VPC de AWS, el tráfico en ningún momento sale de la red de la región, ¿sí? O sea, digamos que en ningún momento sale de la red de AWS para salir a la internet pública. Sin embargo, pues sí se conecta a la dirección pública del endpoint de la API endpoint de Bedrock. Y si estamos desde el caso de uso de una red corporativa, pues ahí sí el tráfico saldría claramente a la red, sale a la internet pública. Nosotros tendríamos que tener reglas de enrutamiento a nivel para poder dirigir ese tráfico. Y una vez ese tráfico llega hacia la parte, por decir así, de la frontera de la región de AWS, ahí es donde ya se enruta a la dirección pública también de la endpoint de Bedrock. Entonces, este último approach, digamos que por temas regulatorios a veces se necesita es que se tome el approach anterior en donde va a ser un espacio de direcciones completamente privado, ¿no? Entonces, digamos que este último caso de uso no aplica para todos, pero se puede hacer. Listo. Entonces, cuando estamos hablando del flujo, cuando estamos hablando de inferencia bajo demanda, entonces nosotros vamos a ver que, y como se los dije anteriormente, esto es como tal un modelo que se implementa con recursos para que todos los clientes lo puedan utilizar. ¿Sí? Se implementan varias copias de ese modelo en paralelo, pero estas implementaciones pues son compartidas, ¿sí? No se implementa una única para cada cliente. Entonces, en este caso, lo que se refiere, lo que tendremos que tener acá en cuenta cuando estamos revisando el flujo es que una solicitud de inferencia llega como tal al API endpoint y se empiezan a revisar todo lo referente a IAM. Entonces, si IAM lo permite, ya como tal se pasa a la sección de la inferencia a nivel de runtime, ¿sí? Ahí como lo ven en el flujo. Y entonces uno de todos esos deployments que se tienen del modelo, pues va a procesar la solicitud, va a devolver el resultado y pues ahí ya tendríamos como tal el resultado de nuestra solicitud. En este caso, pues no se almacena ningún tipo de datos de los clientes dentro de la cuenta de Bedrock, como lo ven en pantalla, solo se tiene pues el bucket con el modelo fundacional y las instancias de cómputo a demanda. Y claramente pues lo que sí podríamos hacer es que la información pertinente de cada solicitud se va a enviar a CloudTrail y a CloudWatch dentro de la cuenta del cliente sin incluir detalles a nivel de solicitudes ni a nivel de respuestas como tal de que se hicieron al servicio de Bedrock. Cuando estamos hablando ya como tal de capacidades aprovisionadas, entonces el flujo conceptualmente es muy similar, no cambia mucho a nivel de lo que de la gráfica que vimos anteriormente. En este caso sí se implementa una copia del modelo fundacional o el modelo que tengamos a nivel de fine tuning por cliente con una capacidad específica que el cliente define dentro de un entorno de cómputo privado, por decirlo así, eh, o dedicado. Y solo ese cliente es el que va a tener acceso pues a dicho cómputo y a dicho modelo. Entonces acá también igual se tiene que revisar todo el tema de IAM, entonces se hace la solicitud, llega la API endpoint, si IAM lo permite, pues se transfiere la parte de la inferencia en runtime y el modelo procesa la solicitud y devuelve el resultado. Entonces es muy parecido al flujo, solo que esta vez sí es una cuenta en donde se despliega el modelo que es propiedad de AWS, operada por AWS, pero que va a ser con un modelo de cómputo único para cada cliente. Y finalmente, cuando tenemos el tema de fine tuning, entonces acá es importante que, y es por eso que yo les digo que la manera o la arquitectura sobre la cual está basada Bedrock permite y asegura que ningún modelo fundacional, ni siquiera el propio AWS, pueda usar sus datos para poderse entrenar.
Entonces acá hay algo que no aparece en la presentación, pero nosotros tenemos el modelo base dentro de un bucket de S3, el modelo que ustedes quieran. Puede ser de Anthropic, puede ser Llama, puede ser el propio Amazon Titan. Van a estar dentro de un modelo de S3, dentro de un bucket de S3 y todos los proveedores, incluso lo que les digo, el modelo propio de AWS, van a tener capacidades únicamente de escritura para ese bucket S3. Entonces ellos no van a tener capacidades de lectura de ningún tipo. El único permiso que tienen cada uno de esos proveedores de modelos es un permiso de escritura. Solo pueden escribir datos a ese bucket de S3. Ahora bien, si nosotros queremos entrenarlo con nuestros datos, pues nosotros tendríamos que tener nuestros datos dentro de un bucket de S3 y esos datos de entrenamiento claramente van a quedar dentro de nuestra cuenta. Van a estar dentro de nuestra cuenta, nosotros vamos a tener completa administración de esos datos, vamos a poder cifrarlos como queramos, vamos a tener posesión y control de esos datos de entrenamiento. Y acá, si queremos crear pues, entonces ese modelo personalizado, entonces se van a utilizar los datos que tenemos de entrenamiento, que tenemos dentro de nuestra cuenta, dentro de la cuenta del cliente, se va a juntar claramente con el modelo que está dentro del bucket S3 y se va a crear un modelo dentro de un bucket aparte que va a ser el modelo personalizado. Entonces acá, y la misma, como les digo, la misma arquitectura de Amazon Bedrock, pues aquí asegura dos cosas. Primero, que el modelo personalizado eh, y los proveedores del modelo, como les dije anteriormente, no puedan eh, utilizar los datos del cliente para entrenarse, ¿sí? Se crea, como les digo, un bucket aparte con ese modelo personalizado, pero ese modelo personalizado queda en la cuenta que es propiedad de AWS. ¿Por qué? Porque también nos aseguramos hacia también los proveedores del modelo, darles la seguridad de que el cliente no va a entrenar ese modelo y después se lo va a llevar, porque pues ahí ya estaría teniendo pues temas de la propiedad intelectual de cada uno de los modelos, ¿no? Entonces ya se estaría llevando un modelo que generó, pues, en ayuda con algún modelo fundacional que utilizó a través de Bedrock. Entonces, son esos dos temas sobre los cuales se protege Amazon Bedrock y que creó esta arquitectura para poder tener a todos tranquilos. Entonces, a los clientes de que no van a poder entrenarse con sus datos los modelos y a los proveedores de los modelos de que un cliente si hace un fine tuning no se va a poder llevar el modelo. Entonces, eso es importante que lo tengan, como les digo, lo tengan claro. Listo. Entonces, a nivel de todo lo que tiene que ver con monitoreo. Entonces, cuando nosotros invocamos el modelo o cualquier modelo dentro de Amazon Bedrock, eh, nosotros vamos a poder proporcionar como tal distintos detalles. Vamos a poder, por ejemplo, no sé, utilizar un prompt, vamos a poder utilizar la inferencia para generar texto, para generar imágenes, para generar embeddings. Y por medio de esa API es que nosotros vamos a poder, pues, tener en cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Nosotros, cuando estamos realizando este tipo de servicios, pues nos centramos en reducir básicamente los obstáculos a los clientes para la adopción de estos servicios, ¿no? Entonces, esto se traduce en hacerse a los clientes lo más sencillo posible para que puedan acceder hacia estos servicios. Entonces, nosotros vamos a poder configurar roles de forma centralizada, permitir, por ejemplo, a nuestros científicos de datos que puedan, por ejemplo, seleccionar plantillas. eh, Vamos a poder personalizar esas plantillas, personalizar los roles. Acá es importante que los clientes pues utilicen lo que nosotros llamamos las rutas fáciles para que pues puedan utilizar las capacidades nativas, como el tema de IAM, como el tema del uso de las APIs para que puedan ser productivos de una manera mucho más sencilla, sin necesidad de tanta carga operativa. Eh, y acá algo importante que pasa y es que, y el caso de uso que vimos anteriormente, los buckets que nosotros estamos utilizando a nivel de entrenamiento que tienen datos de producción, eh, pues digamos que esto es un componente crucial y es un componente crucial también porque muchas veces se abandona.
Muchas veces nosotros, digamos que podemos generar, digamos, seguridad a nivel de todo, pero a veces abandonamos ahí los datos que estamos utilizando para entrenamiento. Es importante que también lo tengamos contemplados a nivel de la seguridad. Entonces, con esa API, que les digo, Bedrock.InvokeModel, es donde nosotros vamos a poder customizar los parámetros de el modelo, el ID del modelo, que sobre eso es que también nosotros vamos a poder generar políticas detalladas para poder bloquear, y también sobre eso es que van a quedar registradas para que se identifique a nivel de de los logs qué tipo de modelo fundacional se está usando, ¿sí? Si se está utilizando el modelo Amazon Titan, si se está utilizando un modelo a nivel de terceros, si se está utilizando un modelo a nivel de fine tuning. Por medio de esa ID del modelo es que nosotros vamos a poder reconocerlo, y así es que va a quedar registrado. Entonces, como les digo, todas esas acciones de API pues van a quedar registradas en CloudTrail. Dentro de esos registros de CloudTrail, nosotros vamos a poder ver, por ejemplo, como en este caso, pues que sea un poco pequeño, pero nosotros podríamos ver que, por ejemplo, un usuario que se llama Bob abrió una instancia de Jupyter Notebook, ¿sí? En la hora que la abrió, no sé, a las 12:26 p.m., en la fecha que la abrió, el 27 de mayo, por ejemplo. Y dentro del nombre del evento, pues nosotros vamos a ver pues ese breve detalle de lo que pasó. Vamos a poder incluso ya después empezar a bajar sobre esos eventos de CloudTrail y revisar ya como tal los detalles completos del evento. Vamos a poder ver ya detalles adicionales, como por ejemplo cuál es el nombre de la instancia donde está ese Jupyter Notebook, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, se llama Project A. Vamos a ver distintos tipos de campos claves que nos van a ayudar a tener visibilidad del evento, ¿sí? La source IP address, user agent, el ID del modelo, bueno, distintos tipos de atributos van a estar registrados, como les digo. No se va a registrar el tema de los prompts, no se va a registrar el tema de las respuestas de los prompts dentro de CloudTrail, sino van a registrarse únicamente datos relevantes a nivel de la API que se está invocando y el evento que está sucediendo, en este caso, pues relacionado con Amazon Bedrock. A nivel de las métricas, pues entonces ya para el métricas, como les digo, pues ya está el servicio que es CloudWatch. Dentro de esto, pues nosotros vamos a poder utilizar como tal ese registro de la invocación de los modelos para nosotros poder hacer distintos tipos de, generar distintos tipos de métricas, perdón, con todo lo que tiene que ver con la entrada, la salida de los modelos, para las invocaciones que se hagan dentro de las cuentas de AWS, dentro de pues una sola región. Y con este registro nosotros podríamos recopilar todo lo referente a datos de la solicitud, datos de la respuesta, los metadatos asociados como tal a las llamadas que se están teniendo dentro de la región. Especificar, nosotros podríamos configurar también para especificar los recursos de destino hacia donde se van a publicar estas métricas, es decir, hacia donde quieren que se exporten estas métricas. Y dentro de esos datos de destino que estén compatibles, pues en este caso se tienen Amazon CloudWatch Logs o un bucket de S3, que van a ser destinos que, como les digo, van a estar en la misma cuenta y tienen que estar en la misma región. Si nosotros lo quisiéramos en otra región, pues tendríamos que ya después de hacer un trabajo de replicación por nuestro lado. Listo. Y los eventos a nivel de los datos, pues van a proporcionar información a nivel de las operaciones de los recursos realizados. Entonces, también si estamos hablando de el bucket S3, nosotros podríamos tener eventos a nivel de cuando se lee o cuando se escribe un objeto dentro de ese bucket, que también es como lo que nosotros conocemos los data events, que básicamente son eventos a nivel del plano de datos de Amazon S3. Y esos eventos, pues, digamos que no se registran de forma predeterminada, ¿sí? Nosotros tendríamos que crear un trail específico que capture ese tipo de data events para nuestro Poké S3. Y para Amazon Bedrock también, pues, nosotros podríamos registrar entonces esas operaciones de la API dentro de, dentro del runtime, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con
invocar el modelo, invocar el agente. Todo esto va a quedar como eventos de administración y todo lo relacionado con eventos a nivel del bucket de S3 y eventos a nivel de acciones como tal de los agentes en CloudTrail, pues iban a quedar como eventos de datos. Entonces, está esa distinción. Entonces, lo que vimos anteriormente se registra de forma normal como evento de administración y si nosotros quisiéramos registrar todo lo que tiene que ver con acciones de los agentes y eventos a nivel del plano de datos de Amazon S3, pues ahí ya tendremos que crear ese nuevo trail de Data Events. Amazon Guard Duty, esto también es importante, pues nos va a ayudar, es un servicio gestionado que nos va a ayudar con la parte de detección de amenazas. El que no lo conoce, pues él básicamente tiene dos tipos de formas en las que puede detectar amenazas. Primero, la parte de Threat Intelligence, en donde tiene algunos feeds importantes y sobre eso él puede identificar, por ejemplo, si se está ejecutando trabajos a nivel de minería de bitcoins, a nivel de, por ejemplo, que se esté tratando de conectar a un servidor de command and control. Y eso se complementa con la parte de Machine Learning, en donde él evidencia si hay algún tipo de acción que es un poco anómala, inusual, dentro de nuestros ambientes y sobre eso pues poder generar un hallazgo de seguridad. Entonces, eso también aplica para todo lo que tiene que ver con Bedrock y con SageMaker AI. ¿Sí? Entonces, GuardDuty nos puede ayudar a detectar actividad sospechosa a nivel de las APIs de Amazon Bedrock. Por ejemplo, que un usuario inicie sesión desde una nueva ubicación y llegue a utilizar la API de Amazon Bedrock. Sí, por ejemplo, también lo utiliza para eliminar los guardrails de Amazon Bedrock o cambiar, por ejemplo, el bucket de S3 donde están los datos de entrenamiento del modelo, tratando de hacer pues data poisoning. Ese tipo de cosas se pueden identificar, ¿no? Eliminación, lo que les digo, inusual de los guardrails, cambio en la fuente de datos, invocación sospechosa, creación inusual de alguna instancia o de algún trabajo de entrenamiento dentro de SageMaker AI. Todo esto pues va a quedar registrado y se va a poder ver dentro de Carduty como un hallazgo de alguna amenaza que está teniendo para que ya nosotros pasemos a la parte de investigación y empecemos a ver si efectivamente es un ataque y si es un compromiso, pues empezar con toda la parte ya de contención, erradicación eh, de ese incidente. Listo. ¿Y cómo sería el flujo? Bueno, pues básicamente GuardDuty pues estaría analizando todo lo que tiene que ver con los eventos a nivel de CloudTrail, VPC Flow Logs, bueno, muchos tipos de fuentes de datos tiene Amazon Garrot y dentro de eso pues también él empieza a monitorear qué actividades se desvían de la línea base y que parecen un poco sospechosas o inusuales. Sobre eso él puede generar un hallazgo. Esos hallazgos que estén dentro de Garrot también se van a publicar dentro de AWS Security Hub, que Security Hub pues va a recopilar los hallazgos dentro de un solo panel, no solo de Amazon Garduty, sino también de herramientas como Inspector, de herramientas como Macy y Access Analyzer. Todo eso va a estar centralizado dentro de Security Hub. Y desde Security Hub nosotros podríamos tomar acciones de respuesta o acciones de alertamiento automáticos por medio de la integración con EventBridge. Entonces, por ejemplo, sale algún hallazgo relacionado con Amazon Bedrock, nosotros podríamos generar un Event Bridge que nos notifique, ya sea por medio de un canal de Slack, por medio del correo, por medio de un canal de Teams, donde estén todos los eh, pues, eh, relacionados con seguridad que necesiten pues tener información sobre los hallazgos que están pasando dentro de AWS, se pueden enviar esas alertas. O incluso si ya nosotros detectamos que ya tenemos un playbook para correr que me va a ayudar con la remediación automática de alguno de esos hallazgos. Cada vez que se genere, entonces también se genera ese hallazgo dentro de Security Hub y nosotros podríamos generar una función lambda, por ejemplo, que se active con un trigger de Amazon Event Bridge, dada por ese hallazgo, en donde pues ya se tengan las acciones necesarias para poder tomar respuesta automática y remediar ese hallazgo de una vez. Entonces, este sería como el flujo como tal.
Dentro de todo eso y paralelamente tenemos CloudTrail en donde pues vamos a estar registrando todos los logs a nivel de todas las APIs que se ejecuten dentro de AWS y Amazon CloudWatch en donde vamos a estar también teniendo todo lo que tiene que ver con monitoreo y métricas de nuestros recursos. Y ya para finalizar, algo bastante importante también, el tema de los guardrails. Los guardrails básicamente pues son, por decir así, filtros, controles que nos van a ayudar con distintos tipos de casos de uso que van, por ejemplo, hacia tópicos denegados, hacia filtrado de contenido, hacia poder enmascarar o ocultar todo lo que tiene que ver con información sensible y filtros de palabras, bueno, temas de grounding, temas de prompt injection, todo esto lo vamos a poder controlar por medio de los guardrails. Y acá hay algo muy importante y es, bueno, hay dos cosas muy importantes. La primera, y es que estos guardrails no se aplican únicamente a la entrada, que es lo que normalmente nosotros solemos ver cuando estamos hablando de este tipo de controles dentro de herramientas de inteligencia artificial generativa. No se aplican únicamente a la entrada. Se aplican a la entrada, se revisa, pero en caso de, por ejemplo, que haya sido muy creativa la persona que hizo ese prompt y logró hacer un bypass de cualquiera de este tipo de guardrails, el modelo va a dar la respuesta de ese guardrail y después se va a volver a ejecutar esta revisión de los guardrails en la respuesta que dio el modelo para identificar si efectivamente se está cumpliendo con todos los, eh, pues todas las políticas que deberían cumplirse y sobre lo que debería hablar esa herramienta de inteligencia artificial generativa. Entonces él se hace como un doble check, se asegura de que efectivamente no se esté hablando de tópicos denegados, que no se esté tratando de hacer algún tipo eh, de ataque sobre ese prompt, que por ejemplo se esté tratando de dar información sensible, que esté tratando de dar información pues que no es relevante para el caso de uso de esa aplicación. Entonces, por eso es que se hace tanto a la entrada como a la salida. Y otro tema no menor, y es que también estos guardrails, salió el anuncio hace no mucho, la verdad, hace un par de meses, que ya estaban disponibles para español y francés. Entonces, en este caso, el caso que pues, nos concierne más a nosotros es el tema del español. Ya digamos que todos estos filtros que estamos viendo acá ya funcionan nativamente para español. Temas de filtrado de palabras, temas de tópicos denegados, ya los podemos configurar en español y van a funcionar. Temas que antes nosotros no teníamos porque pues solo se tenía en inglés. Digamos que con español podría funcionar o no, ya ahorita sí se tiene nativamente, entonces ya funcionan adecuadamente para el tema del español y eso también es una ganancia bastante amplia porque cuando estamos viendo este tipo de controles para varias herramientas que vemos en el mercado, pues vemos que normalmente solo funcionan para inglés y toca configurar todo este tipo de guardrails únicamente en inglés. Entonces, algo importante que sepan que ya también en español van a funcionar. Listo. Y ya con esto, pues finalizamos la última sesión técnica que teníamos el día de hoy. Vamos a ir a un receso y ya con eso volvemos con la parte práctica en donde vamos a ir viendo cómo funcionan los guardrails y cómo funcionan pues, los servicios de seguridad dentro de Amazon Bedrock para que podamos pues un poco interactuar con ellos y ver realmente cómo se ejecutan dentro de nuestros ambientes.